Sí, gracias. Es una parte importante el reconocimiento de ustedes hacia mí. Bueno, ya lo puse a grabar. Entonces, esperemos que esté ahí funcional para lo que viene. Bueno, entonces vámonos a lo que sigue. Les pongo nuevamente la entrevista donde nos quedamos. Me voy a regresar rapidito porque lo tengan ahí en su grabación. Bueno, ahí vimos la entrevista psicológica, el repaso, el temario, que es lo que acabamos de ver, tensión individual, grupal y de panel. Nos faltan las consideraciones de la entrevista para niños, adultos y adolescentes, unas cuestiones también de entrevista clínica y entrevista de trabajo. Bueno, vimos según su propósito, ahí vimos el de tensión, que decíamos que era para cuestiones de los sujetos que están emocionalmente inestables, hay que evitarla, medir el comportamiento del individuo bajo una situación tensa, la individual, que era la cuestión, decíamos, de uno a uno o la entrevista personal, también la grupal, que era la familiar, que me comentaban ustedes que me compartían de su experiencia, que en efecto también existe la entrevista familiar en cuestiones nutricionales o nutrimentales. En el caso del panel, también que decíamos que en un ámbito laboral o unas cuestiones de habilidades. Y bueno, nos fuimos al receso y bueno, ya más o menos es lo que les platiqué ahorita. Me decían que no hay dudas o preguntas hasta este momento. ¿Todavía seguimos igual o seguimos teniendo dudas sobre esto? Yo creo que no. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las consideraciones en la entrevista, ahora sí, para niños, adolescentes, adultos y pareja. Y vamos a ver la entrevista clínica y también unas consideraciones para la entrevista de trabajo. ¿Ok? Recuerden, la cuestión de la entrevista clínica es la cuestión de el estudio de la sintomatología, ¿no? Más que la cuestión médica. Recuerden, no somos médicos, ni ustedes ni yo, sino que tenemos el corte clínico, que es el estudio de la sintomatología. Habrá algunos de ustedes o psicólogos, compañeros que conozco, que sí tienen esta idea de que somos casi médicos. No es así, sin embargo, si te funciona y eso te hace ser un excelente profesionista, entonces síguelo siendo, no hay ningún problema, pero es importante que lo tengas claro, ¿no? Eh, bueno, vamos con las consideraciones de la entrevista. Hasta este momento, antes de que iniciemos ya con la cuestión de adultos, niños, adolescentes y familia, adultos, ¿ya han trabajado con esto? Les pregunto y espero su respuesta escrita y abierta en el micrófono. ¿Ya han tenido esta experiencia? ¿Ya han trabajado así bien la entrevista? Los escucho. Dice Zúñiga, más o menos. No, ok. ¿Qué tanto han trabajado? ¿Qué tanto no han trabajado? Eh, ¿Hasta dónde lo han llevado? A ver, váyanme platicando para que ahorita vayamos hablando de ello y les pueda estar orientando de alguna manera. Calderón dice que no. Ok. Es que la mayoría son de segundo y de tercero, según yo, o tercero y cuarto. Por ahí nada más había uno o dos ya de séptimo o de octavo, que ya estaban más adelantaditos. Ok, no, todavía no. Ok, bueno, pues vamos a empezar a hacer callito para esto. Les pregunto nuevamente para aquellos que no nos han compartido o que no nos han escrito por audio o por el chat. Hasta este momento, les abro la pregunta otra vez para todos. ¿Qué situaciones has tenido durante una entrevista o durante una evaluación, un cuestionario, no sé, lo que tú hayas resuelto en ese momento, que te bloqueaste, como que te dejó, uy, ¿cómo le hago aquí? O sea, no puedo decirte en shock, pero a lo mejor sí como que dudoso o que no esperabas que iba a suceder eso. ¿Qué eventos has tenido hasta este momento que te han dejado así con esa sensación de chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Los leo, los escucho. No los oigo. Profe, pero ¿en qué sentido? O sea,
de que no sepamos dar una respuesta a lo que nos están, no sé, cuestionando o algo así. Pudiera ser una pregunta y que no sepas qué contestar, o que durante tu entrevista con esta persona, cliente o paciente o compañero, no sé, te quedaste como bloqueado en cuanto a una reacción que tuvo la otra persona y que te sentiste como muy, muy fuera de contexto. Si es que la han tenido, pues. Bueno, Mira, yo, ajá, yo hace como un año trabajé haciendo unas encuestas como tal y era por parte de un proyecto de INEGI. ujú, Bueno, el punto era de que pues teníamos que hacer una encuesta sobre, en la zona centro, sobre la violencia y pues ese rollo, ¿no? Entonces, cuando haces ese tipo de preguntas, pues obviamente empiezas como que qué es lo que ha pasado, pues últimamente, de si está en zona de riesgo, la ciudad, lo que sea, y así. Y luego como que ya se va enfocando como de que al entorno familiar. ujú, Entonces, cuando ya le preguntamos así a la gente así directamente, pues porque la encuesta lo marcaba, de que cuántas personas vivían ahí en su casa, qué tan grande era su familia, quiénes pues frecuentaban más ahí. Y todo ese rollo, pues una señora así súper alteró, así de que, ¿por qué me ok, estás preguntando todo esto? Porque que eso qué tiene que ver con la encuesta, que no sé qué, así súper, no sé, y la verdad sí me puse nerviosa. ok, Y pues al final estaba ahí mi supervisor, no estaba conmigo, y pues él le empezó a dar respuesta porque la verdad sí me quedé así como de que, ¿qué onda? Porque pues sí nos dieron una capacitación previa para eso, ¿no? Pero pues las demás, o sea, las demás señoras que ya había entrevistado, porque por la mayoría eran señoras, no reaccionaban de esa manera, pues siempre era como que, pues X respondían, les daba igual, pues. Pero esa señora sí fue así como de que, ¿por qué me estás preguntando todo eso? Tiene que ver, van a venir a mi casa, me van a robar, así, yo así como, ¿qué onda, señora? lo que Y, se conoce como que se malviajó la señora. ah, entonces yo así como de que, ay, no, sí, me puse nerviosa y ya fue así como de que, pues mi supervisor, pues él respondió y ya, como que se calmó la señora, pero pues sí me saqué mucho de onda. Ok, ahora imagínese que le pasa eso, pero en la consulta. O sea, con un paciente que tú le empiezas a preguntar, no sé, lo que tu anamnesis dice, y que de pronto se altere, e igual, ¿qué haces? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué quieres saber de mí? Porque los datos Sí, ya generales sé, se preguntan, ¿no? O sea, ¿dónde sí, vive? obviamente. ¿Qué religión es? Y para qué. Y hay Ujú. gente que es muy susceptible. Ok, pero muchísimas gracias por compartir. ¿Quién me habla? Perdón. Britney. Britney, muchas gracias por compartir, Britney. Ahorita vamos a ver en qué pudiera funcionar y más adelante seguramente vamos a mostrar algunas formas de qué hacer cuando eso sucede con algún cliente o algún paciente. ¿Alguien más que nos quiera comentar alguna experiencia similar eh, de alguna situación que te quedó así como que, ¿y ahora cómo le hago? Los leo, los escucho. Si no, vámonos a lo que sigue, pues. Recomendaciones para trabajar con niños, adolescentes y adultos. Esta va enfocada a los niños. ¿Quiénes de ustedes les gustaría trabajar con cuestiones pediátricas o bueno, con cuestiones de niños? A mí, profe, Una. Hay una, ¿quién más? es que me gustan mucho los bebés. A lo mejor porque todavía no es mamá. Espérese a que sea mamá. Eh, No, ya sé, pero vivo con una bebé de 1 año, imagínese. bueno, es tu hermana o tu sobrina. No, es mi sobrina. Ah, ok. No, pues haz de cuenta la tía que la cuida todo el día cuando no están los papás, ¿no? Muy bien. A ver, bueno, ahí hay una de sus compañeras que le gusta el área pediatría o la cuestión nutricional pediátrica. ¿Quién más? ¿Nomás una? Yo, profe. Dos. Ok, hay dos más. Ok, bueno. La información es para todos, pero para las que están involucradas en esto o que quisieran más adelante enfocarse en la cuestión pediátrica, pues aquí van algunas recomendaciones. La primerísima de todas, si vas a trabajar con niños,
lo primero es que seas empático con los niños. Ahora, para poder ir viendo, porque vamos a encontrar varias veces la palabra empatía, ¿qué identifican ustedes por empatía? ¿Qué conocen ustedes por empatía? ¿O qué entienden que es empatía? Yo creo que ponerte en los zapatos de la persona, ¿no? Y pensar qué es lo que es, cómo te sentirías si te pasara lo mismo, o si Ok, sintieras lo mismo. ok, ¿quién habla? Daniel, Ok, Daniel, muchísimas gracias. Ok, ponerse en los zapatos del otro, sentir qué sentiría la otra persona si sucediera algo, si a nosotros nos sucediera algo similar. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más cree o qué consideración tienen sobre empatía? ¿Qué entienden sobre empatía? No busco la respuesta del diccionario, sino lo que consideren ustedes que es empatía. Los leo, los escucho. Yo siento que es como tener una buena relación, como con confianza, que se sienta a gusto contigo. Ok, que se sienta a gusto, que esté en confianza. ¿Quién Yo habla? siento Ruiz Ayub. Ruiz, ok, gracias Ruiz. Ahora sí, alguien iba más a compartir ahí. que yo siento lo mismo que mi compañero, que es como ponerte en los zapatos del otro, entender cómo se siente y que tu paciente se sienta ayudado en vez de criticado. Ok, que se sienta ayudado más que criticado. Muy bien, muchas gracias. Ok, O sea, establecer una relación como de yo te comprendo. perfecto. La comprensión del otro. Muy bien, ok. Todos están muy, muy acertados en cuanto a lo que pudiera ser empatía. Ahora, ¿cómo es que se es empático con los niños? Pues bueno, no te vas a poner a comportarte como un niño, más sí recuerda que para un niño, sobre todo de los 4 o 5 años que empiezan los procesos de conciencia, es más, tú ahorita los procesos de memoria de esa edad los vas a tener como flachazos, como eventos muy borrosos, como si fueran de pronto una imagen así medio borrosona y luego te regresas y se rompe en la continuidad del recuerdo. Es que apenas tu memoria iba funcionando. Para los niños de esta edad, hasta aproximadamente unos 8 o 9 años, un poquito menos a lo mejor, a veces 7, 8 años, tú vas a ser, también con los niños chiquitos aplica, pero digamos que a partir de que tienen memoria, tú eres un gigante, ¿ok? Tú eres una personota que le va a hacer daño, porque ellos nomás están acostumbrados a vivir con sus padres. Entonces, cada vez que tú te acercas con un niño es como si un gigante se le acercara, ¿ok? Entonces, esto lo que va a hacer es que puede bloquear al niño. Si alguna vez fuiste al pediatra, y si recuerdas tu experiencia, o al médico, pues, a veces no es el pediatra necesariamente, y lo que sucede es que muchos niños se bloquean inmediatamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el lugar y entonces ahí tienes al médico haciéndole cariñitos al niño y demás. Pudiera funcionar el ser afectivo con el niño, pero muchas veces para los papás no estaría bien visto en ocasiones, sobre todo por las cuestiones últimas, ¿no? De agresiones hacia niños, entonces, o que se han hecho más conocidas, más que frecuentes. Siempre han existido. Entonces, pudiera funcionar, a veces no es tan funcional. Yo te recomiendo que no ingreses directamente hacia un espacio vital del niño, es decir, que no llegues y lo quieras agarrar luego, luego, por querer hacer empatía, no, más bien deja que el papá lo tenga y tú puedes hacer alguna expresión de afecto hacia el niño y sobre todo cuando busques hacer una, un afecto hacia el niño, evita describir sus características, ¿ok? O sea, que no digas, ay, el güerito, ay, el rejoncito, ay, la güerita, o el morenito, no te vayas por sus características físicas, sino pregunta su nombre, ¿no? No sé, si se llama Gabriel, pues, ay, hola Gabo, o hola Gaby, o no sé, tú le vas ahí jugando con esa parte. Ahora, si tu paciente, el niño, viene con su mamá en ese caso y tiene ya 6, 5 años, no está tan grandecito,
siempre que quieras platicar con él o con ella, de entrada requieres ponerte a la altura, ¿ok? ¿Qué es a la altura? Que tú te pongas en cuclillas, no te vas a hincar, pero sí como sentarte y mirar al niño a los ojos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú miras a un niño a los ojos, por ejemplo, ahorita que comentaba su compañera que tiene una niña de 1 año, es igual. A veces nosotros en el área de psicología infantil nos tiramos al suelo a jugar con los niños. Ustedes no es tan necesario, pero sí mirarlo a la altura es fundamental, porque cuando, por ejemplo, nosotros de adulto nos dan una instrucción, nos gusta que nos miren a los ojos para poder realizar la instrucción y que nos quede claro. Lo mismo sucede con los niños. Hay que buscarle la altura de los ojos. Por ejemplo, si le quieres regalar un detallito o le quieres decir, ¡ay, qué bien portado, qué bonita playera! O si trae un juguetito, ¡ah, qué bonito juguete! Mira tu carrito o algo así. No se lo digas de arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo es autoridad y aparece ese gigante que te digo y entonces el niño puede bloquearse. Si tú lo haces a la altura de sus ojos, si el niño llega caminando y se te acerca, búscale la mirada y hola, ¿cómo estás, Juanito? O ¿cómo estás, María? Qué bonito tu carrito o tu muñeca, si es que trae algún detalle, o si viene del jardín y trae una estrellita en la frente, oh, mira, te sacaste una estrellita, no sé, lo que tú veas, pero es importante que cuando tú quieras platicar o hacer algún halago al niño, lo mires a los ojos. Si eso indica que te tienes que poner en cuclillas, pues te pones en cuclillas, pero no de arriba hacia abajo, ¿ok? Luego, incentivos acorde a la edad del niño, ¿ok? Por ejemplo, si son niños muy chiquitos, tú como nutriólogo, pues a lo mejor les quieres dar un dulcecito, una paleta. Está de más decirte que, pues, que sea bajo en azúcar y demás, eso que seguramente ya por default tú harías. También funciona que le des algún recuerdito, como algún juguetito. Obviamente, si es un niño muy chiquito, pues ten cuidado que no se va a llevar las partes a la boca, porque va a ser complicado. Pero independientemente de lo que tú le quieras regalar al niño, ya sea un dulce o un juguetito, un muñequito o una estrellita, no sé, lo que tú quieras ponerle, le requieres preguntar a los papás. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Porque no te los puedes brincar. Entonces, a lo mejor tú le quieres regalar un juguetito, pero ellos le tienen prohibido los juguetes o le regañan por los juguetes, no sé qué. Entonces, tú no puedes romper la autoridad de los padres. A lo mejor le puedes decir, te vamos a dar un juguetito, y le preguntas a mamá o papá, mamá, papá, ¿podemos le puedo dar el juguete a fulanito? Si el papá te dice, sí, no hay problema, pues se lo das, ¿no? Pero a lo mejor el papá o la mamá te dijo, ay, mire, le acabamos de quitar uno de esos. Bueno, entonces se lo das a la mamá o al papá y que ellos, cuando lo consideren necesario, se lo entregan. Hay, por ejemplo, algunos pediatras que me ha tocado que trabajan y dan a lo mejor, no juguetes, pero dan estos botecitos de agua para el niño, donde puede tomar agua. También regalan ese tipo de utensilios que el niño va a ocupar del diario y que no es un juguete, pero que para los papás es funcional porque a veces pues se lo llevan a la guardería o cosas por el estilo. Entonces, eso también lo puedes dar como incentivos una vez que termine la sesión, no en todas, pero en algunas si tú quieres, y eso hace que también el niño sienta como que, ay, mira, cuando voy con el nutriólogo me regala algún detallito, o me va a regalar algo al final de la sesión, o el papá también sabe que el médico, bueno, el nutriólogo en este caso, le va a dar un detallito al niño, ¿no? Dice también, evitar trabajar solos con niños. Jamás de los jamases auscultes, pesas, mides y sobre todo toques a un niño si no están los papás. ¿Ok? Entonces, eso siempre, siempre, siempre es importantísimo. Es más, si por algún detalle vas a tomar los signos del niño, requieres escuchar un poco su respiración, o a lo mejor el papá te dice, fíjese que le salió que a lo mejor no es tu área, ¿no? Pero pues él quisiera comentarte para ver qué orientación le das. Y te dice, le salió una manchita en su piernita, fíjese, acá por dentro. Jamás de los jamases
tú llegues y le bajes el short, el pantalón, o le subas el vestidito, o le bajes el pañal, lo que sea. No, 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 no. Eso lo hace el papá. Y le dice, pues si gusta lo checamos, pero él, tú le pides, por favor, le puede quitar, le puede desvestir, le puede subir, y que el papá esté ahí contigo, ¿ok? Si tienes tu camita donde suben se me olvidó el nombre, ¿no? Pero, no es diván, pero, pues donde lo recuestan, pues, que el papá se acompañe contigo y se acerquen los dos, el papá de preferencia, a no ser que tú necesites tomar algún detalle de lo que es el pecho o el rostro, sino el papá siempre haciendo contacto directamente con el niño en los ojos y tú auscultando previo a que el padre hizo el movimiento de descubrir alguna zona. Al igual para medirlo, ¿ok? A lo mejor el niño pues no tiene equilibrio todavía o apenas está teniendo equilibrio, entonces busca que el papá lo acompañe a la báscula para que tú lo peses y lo midas, pero tú no agarres al niño y lo pongas ahí, ¿ok? Porque a lo mejor te desesperas en alguna ocasión y lo quieres rápido ya. No, déjalo que el papá sea el que batalle, el que se haga bolas allá con el niño, pero que él sea el que lo ponga en la báscula y obviamente te acercas tú a la báscula para ver pues el peso o muevas la cinta medidora, y puedas tener esa información. Pero tú no agarras al niño y lo pones ahí no, porque no es una cosa y la otra. Nunca falta el padre mal viajado que piensa otra cosa y hay que evitar, por eso manipular a los niños directamente y no trabajar solo con ellos. Eso es de ley. Si el papá dice, se lo puedo encargar, ahorita vengo, es que dejé el carro, no sé qué, por X motivo, tú abres la puerta, dejas que se vea, obviamente no dejas que el niño se salga y no toques al niño. Dale un juguetito o algo y tú a la distancia del niño. A no ser que el niño venga y te busque, bueno, pero evitar estar en contacto con el niño y más a solas, porque te podrás meter en un lío, aunque tú no tengas ninguna intención de nada, ni jamás se te ocurre, pero hay muchos personas que tienen esta distorsión de la realidad, a lo mejor por algún evento vivido u otros por las situaciones que se conocen socialmente y pues pudiera estar en ese asunto. Dice también, evitar usar escritorios. Cuando se trabaja con niños, evite usar escritorios. De preferencia, si están tus posibilidades, hazte de un sillón para ti, un silloncito cómodo y 2 sillas para los papás y que estén frente a ti, ¿ok? Entonces, ellos frente a ti y a lo mejor ahí mismo, si tienes las posibilidades, pues tiene una recepción. Si no tienes la posibilidad de la recepción, ahí mismo en una esquinita o en una parte de tu consultorio tiene algunos juguetes que no se pueden llevar a la boca, sobre todo en tamaño, y que el niño pueda jugar ahí o distraerse ahí para que no esté necesariamente enfocado en la entrevista y que los papás lo puedan ver también. Entonces, eso es fundamental para que el niño pueda tener esto. Y tú, en este caso, el escritorio siempre va a ser una barrera. Si tú consideras que es muy necesario y muy importante, yo te recomendaría, usa de estos escritorios que se quitan como mesitas con ruedas, para que lo puedas quitar y poner y no sea tan grande que te corte la comunicación no verbal con los papás, o una tabla que pudiera ser mucho mejor y tú vas anotando lo que los papás te van comentando. Obviamente recuerda sin perder la vista del contacto visual y eso te va a dar una afluencia bastante mayor de contacto con los padres. O dice, estos escritorios móviles de 3/4 de colocación, pues que no está frente a los padres dividiendo esto hacia ti, porque es una barrera inmediatamente. Entonces, va a hacer que no fluya la comunicación y el 30% se pierde la comunicación con un escritorio. Entonces, ya con uno movible, con una tabla, pues no hay ningún problema. Usa preregistros. Si tú vas a valorar una información, es importante que la realices obviamente durante la práctica, o sea, mientras la entrevista, pero si hay cosas muy fundamentales que a lo mejor tú puedes tener en tu sala de espera y le das un formatito al papá o se lo envías antes de que lleguen contigo
o se lo entregas al inicio de la sesión allá afuera para que lo llene, te va a ser de mayor ventaja porque a lo mejor son datos muy, muy generales que no es importante tanto indagar en el momento durante la entrevista y que a lo mejor ya puedes empezar con ellos, como dónde vive, qué edad tiene el niño, si tiene algún tipo de alergia, cuestiones muy generales que a lo mejor cuando ellos entren te lo entregan y ya tú nomás repasas y terminas de preguntar algún dato que veas que esté inconcluso, pero ya le quitas menos tiempo que el estar preguntando dato por dato por dato, que puede ser más engorroso. Y sobre todo, paciencia. Trabajar con niños es tener muchísima, muchísima paciencia. Y sobre, perdón, y sobre todo, no paciencia a los niños necesariamente, a los papás de los niños. Cuando son papás primerizos, no, pues hay que enseñarles de todo. Pero cuando ya van agarrando callo, pues ya van teniendo un segundo hijo, pues ya tienen una mayor experiencia. Pero es muy común que muchos de los niños somatizan, es decir, vuelven físico. ¿Han escuchado el término psicosomático? Es pregunta. Los leo. No, ok. Psicosomático es volver físico lo emocional. ¿Ok? Todos de alguna manera hemos tenido alguna situación psicosomática. ¿Ok? No quiere decir que la enfermedad no exista. La enfermedad existe, pero su origen es emocional. ¿Ok? Entonces, muchos niños son psicosomáticos, es decir, vuelven física una situación emocional regularmente generada por los padres. Los niños son una extensión de los padres aproximadamente hasta los 12 años, 12, 1, 2. Todo lo que le sucede a los niños en un 80% tiene que ver con los papás, emocional, nutricional y todos los nales que conozcan, muchos de ellos en un 80% tienen que ver con los papás. Entonces, por ejemplo, el niño, el primer niño, el primogénito de una pareja, es muy común que sea estreñido. Es, pero sí, re común. ¿Por qué? Porque los papás están sobre de él. Están viendo si respiró, si no respiró, si ya hizo del baño, si no hizo del baño, si por qué se mueve a la izquierda, por qué se mueve a la derecha. Entonces, toda esta tensión la someten sobre el niño y el niño absorbe esto, por decirlo de alguna manera, y vuelve físico su situación. Entonces, es muy común que le lleguen niños con cuestiones de estreñimiento, sobre todo si es el primerizo, es lo más común. Entonces, hay que, te digo, la paciencia no solamente con los niños, sino con los papás de los niños, que a veces son los que generan este tipo de complicaciones. Preguntas o dudas aquí hasta este momento en generalidades de cómo trabajar con niños, en la entrevista con niños. No, ¿Alguna duda, pregunta que ustedes tengan, no de lo que estoy diciendo, sino que ustedes tengan de su haber sobre cómo trabajar con niños? No, profe. Ok, bueno, ahí si les sale alguna con la práctica, me van diciendo. Bueno, más adelantito vamos a ver otras recomendaciones. Ahora nos vamos con la siguiente, que es la entrevista para adolescentes. ¿Quién de ustedes les gustaría trabajar con adolescentes? Como que sienten, yo con niños no quiero, pero con adolescentes y adultos igual y me voy, agarrando, ¿no? Que eso es fundamental, ¿eh? Que de una vez vayan perfilándose. No es como que no más voy a trabajar con niños y no quiero nada a los demás. Puedes atender a los demás, pero yo te recomiendo que te vayas perfilando para que vayas teniendo una mejor experiencia y un mejor desarrollo con el nicho, que sería con el tipo de pacientes que tú eliges trabajar. Bueno, alguien ahí decía que yo con adolescentes. ¿Alguien más? yo, profe. 2, ok. ¿Ya han tenido hasta este momento prácticas o entrevistas con adolescentes? No, ¿No? Ok, bueno. Vamos a lo siguiente. Cuando les llegue un adolescente, recuerda, si son menores de 16 años, todavía 18, IMSS, por ejemplo, e ISSSTE, manejan este límite. De 16 años para abajo, es adolescente y el chamaco no puede entrar solo.
Tú que vas a estar en la privada de los 18, yo te recomiendo, aunque a veces ya a los 13, 14 no les gusta entrar con papá, entonces ya lo dejo a tu criterio. Yo te recomiendo que de los 18 para abajo todavía con papá, ¿ok? Trabajar con adolescentes y con niños ya lleva una serie de modificaciones porque un adolescente es mucho más retador, mucho más consciente de algunas cosas, no tanto como el niño que a lo mejor hace una travesura sin querer agredir a alguien. El adolescente ya está más enfocado a que sí quiere hacer daño en ocasiones, si quiere lastimar, no por el hecho de que sea malo, sino a lo mejor como un tipo de me lastimaste, ahora yo te voy a lastimar. Entonces hay que tener cierto tipo de consideraciones ya con el adolescente. Cuando nos referimos a respetar los turnos, me refiero a lo siguiente. Es muy común que llegue entonces el papá, la mamá y el joven a trabajar a la sesión contigo nutricional, y el papá o la mamá va a querer responderte todo, ¿ok? Que si tú le preguntas al muchacho, si tú vas a preguntar generales, enfócate en el papá o en la mamá. Cuando empieces a trabajar con los signos y sintomatología, enfócate al muchacho, o sea, míralo a él, ¿ok? Si él de pronto si tú le preguntas a una señorita, ya tuviste tu primer periodo, y la mamá o el papá se va atrás, sobre todo la mamá, en ese tema se atraviesa, no, todavía no lo ha tenido. Y siempre es importante que desde el principio dejes claro, vamos a escucharla a ella para que nos platique un poco también de lo que ella ha vivido, ha sentido o quiere expresar, ¿no? Entonces ya que ella te diga, sí, Profe, sí, mándeme. también puede, bueno, yo creo que es muy usual que también, por ejemplo, en la adolescencia, que pues se vayan a inhibir, ¿no? O sea, no querer abrirse por la presencia de los papás. Sí, ahí donde dice respetar los turnos, precisamente que era lo que estamos hablando, se pueden bloquear definitivamente. Sin embargo, no puedes sacar a los papás. No puedes sacar a los papás. Ya en un caso que ahorita lo vamos a ver más abajo, en un caso muy dado que el chamaco no quiera exponer nada porque el papá está responde y responde y responde por él, pudiéramos interpretar, ¿no? Pues no habla precisamente porque el señor hace todo por el chamaco o por el joven y no le gusta exponerse porque a lo mejor el padre es muy crítico, ¿no? En un caso dado que tú veas que esto no avanza, deja a lo mejor que termine la sesión, y antes de que termine la sesión haces esa retroalimentación. Le voy a pedir que para siguientes ocasiones es importante que le demos la oportunidad al que hable. Si tú ves que es muy, muy constante, ¿no? Y el niño no, o el joven no puede abrirse porque está el papá ahí. Ahorita que llegamos a la entrevista clínica, les voy a hacer unas recomendaciones precisamente en cuestiones de área, de cómo el ambiente te puede ayudar para que sí puedas trabajar de alguna manera en semi privado con el joven y que éste se pueda abrir. Porque sí, muchas veces se va a bloquear porque el papá o la mamá no lo deja, ¿no? Porque son muy castrantes. Castrantes quiere decir que le cortan a los hijos o a las hijas la posibilidad de ser por sí mismo independientes. ¿Ok? Entonces, respetar los turnos, marcar eso que les decía, que nos comentaba su compañero, decirle, permítame, gracias por compartir, papá o mamá, y le estoy preguntando al joven que me diga cómo es. Regularmente se podrán así como que sentir los papás porque le estás pidiendo al joven que habla. Sin embargo, tu paciente pues va a ser el joven y esto va a generar un tipo de empatía. No seas grosero, sino firme, ¿no? De gracias porque nos está compartiendo la información, pero también quisiera saber qué es lo que el joven o la señorita está pensando, ¿no? Es más común que las mujeres se abran con nutriólogas y es más común que los jóvenes hombres se abran con los nutriólogos, ¿no? Porque hay una afinidad de sexo, definitivamente. Luego, ser empático a la edad, no hagas bromas muy infantiles, evita también querer hablar de algo que a lo mejor el joven no ha vivido como para hacer empatía. Por ejemplo, si es un joven muy cohibido, no llegas diciendo, ¿y qué pasa con la novia? Porque a lo mejor el chavito no tiene novia y pues va a ser incómodo, más que empático, va a ser vergonzoso.
¿ok? O si es una chica que usa brackets o es una chica que usa lentes, evitar hacer comentarios como, también, ¿no? ¿Qué pasó con el novio? O has de ser muy popular, cosas que van a ser incómodas, ¿ok? Entonces evita hacer, así como con los niños evitabas hacer halagos a su físico, con los jóvenes mucho menos trates de hacer ese tipo de preguntas. Si tus chistes son muy malos, o sea, si tú quieres hacer como que una empatía a través de una broma, trata que no sean ni muy vulgares ni muy burdos, ¿no? Porque vas a caer mal. Entonces, evite ese tipo de situaciones. Trabajar con ambos, adecuación al consultorio. Mira, eso es lo que te decía. ¿Cómo trabajar con papá y mamá en el consultorio? Si dentro de tus posibilidades, cuando tengas tu consultorio, puedes hacer lo siguiente, te va a funcionar bastante. Hay unos divisores que tú puedes hacer, o que puedes adquirir más bien, o poner en tu consultorio, que son transparentes, que no son vidrio, que son acrílico, ¿ok? Que es una división. Muchas veces lo hacen en los bancos. Fíjate cómo dividen con acrílicos y a la mitad, donde queda más o menos la altura de donde se vería la persona sentada, tienen un contraste de color mucho más grisáceo o como con una textura un poco roñosa, por decirlo así, y no permite ver del otro lado. Sin embargo, se logra ver que hay una persona que está sentada, pero no se distingue nada más que la silueta, o en la parte de abajo puedes ver los pies, o en la parte de arriba pudieras llegar a ver la parte superior de la cabeza para arriba. O sea, la cabeza no la ves, sino lo que tiene arriba de la cabeza. Eso es buenísimo para trabajar con adolescentes, porque así le puedes pedir al papá o la mamá que se quede afuerita, entonces que se quede fuera de la sala en la sala de estar a tu consultorio, pero puede ver que están uno sentado frente al otro, que no estás tú invadiendo un espacio personal, que tú no estás muy cerca del otro joven, y eso hace que el papá le dé cierta confianza porque está mirando las siluetas y ve como hay alguien detrás del escritorio o en su asiento y el joven está enfrente, o sobre todo de lateral, y también el joven le da esa tranquilidad que decía su compañero hace un momento, que se bloquean porque el papá está ahí, y ya con estas modificaciones a tu consultorio es mucho más fluido para ambos, porque el papá está como que, bueno, ahí lo estoy viendo, no estoy escuchando, pero estoy viendo que no está sobrepasándose con el joven, y también el joven sabe que ahí está fuera su papá o su mamá, y que aparte pues puede platicar con el nutriólogo la situación que tenga, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Evitar minimizar sus emociones. Si un joven, por algún motivo, ya lo platicaban en otras ocasiones, ustedes comentaba que le daba vergüenza o pena su sobrepeso, evita hacer comentarios de tipo, pero bueno, no te preocupes, no es para tanto, no está tan gordito, evite ese tipo de comentarios, o ya se te va a pasar, hombre, luego te vas a poner bien mamado, no hagas ese tipo de comentarios, puede ser que sí lo vaya a suceder, el joven con el tiempo vaya a ejercitarse, o a lo mejor no, porque su fuerza de voluntad tiene algún otro tipo de dificultades en la cuestión, del autoconcepto o autoimagen y se le vaya a complicar más, pero evita ese tipo de comentarios, de ya pasaba, no pasa nada, luego hay más, y mujeres hay muchas, o todos los hombres somos iguales, no, evita ese tipo de comentarios, de minimizar sus emociones, evitar las confrontaciones con un adolescente, obviamente, ya habíamos platicado que era una confrontación, evita, pues ya ves tú, por eso te pasa, por eso, pues no haces caso, si te estoy diciendo, ya te dije la sesión anterior que comieras bien y no lo estás haciendo, evita ese tipo de comentarios porque, pues ya tiene sus papás, entonces evítalos. Y ejemplificar eso es funcional con pares positivos. Con pares quiere decir con iguales, entonces con otros adolescentes positivos que hayan logrado algo. Ejemplo, a lo mejor si apréndete historias, busca historias de jóvenes que han salido adelante, a lo mejor algún deportista importante que esté en boga, o algún cantante, algún actor juvenil que esté en boga, investiga sobre ellos y muchas veces venden esta historia de que era un jovencito gordito y te lo platico muy despectivamente, ¿no? Pero que no lo digas así, que tenía sobrepeso y que
bajó de peso porque se enfocó en su meta que él quería. Entonces, esos ejemplos sí los puedes utilizar. Por ejemplo, si hay un jovencito que bajó de peso porque se enfocó en que quería ser estrella de cine y cantante y demás, tú lo puedes utilizar ya eso como pares con el cliente adolescente, que le digas, pues mira, ¿conoces a fulanito de tal o fulanita de tal? Sí, bueno, mira, el otro día leí en la revista tal o en el periódico tal o en el artículo tal, que él cuando era joven tuvo todo esto, ¿sabes? Y lo logró y mira cómo está ahora. O sea, tú también puedes hacer eso. O sea, esa parte donde le haces ver que sí puede lograr algo, obviamente con esfuerzo y con dedicación y disciplina, y puede lograrlo, pero es un par positivo, obviamente. Y el método sándwich, me apuro porque ya llevamos tiempo. El método del sándwich, así lo puedes buscar, así existe, no creo que me lo estoy inventando. Ahí dice más, menos, más, no es que esté una carita llorando. El método del sándwich es positivo, negativo, positivo. Este método se utiliza para la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Dices algo positivo, el negativo no es que le digas algo negativo, sino que corrijas lo que quieres corregir y luego nuevamente algo positivo. Ejemplo, a un joven que tuvo una recaída y que tú le habías quitado los dulces o los azúcares o los chocolates o algo que era un carbohidrato muy elevado o azúcares muy elevadas y no eran funcionales para él y tuvo una recaída. ¿Cómo puedes trabajar eso para que no se convierta en una confrontación? Se trabaja más, menos, más. Es decir, por ejemplo, Luis, hemos tenido muy buenos avances y he visto que has logrado bajar de peso en estas primeras semanas. Sin embargo, es importante que veas que si continúas rompiendo los hábitos alimenticios que te estamos dando, pues no van a ser funcionales y vas a caer nuevamente en lo que estás combatiendo y pues va a complicarse un poco más. Y nuevamente ahí fue lo positivo, lo negativo, lo negativo y le cierras con lo positivo. Tú tienes una gran capacidad y lo has demostrado anteriormente. Yo veo en ti que eres un joven que tiene una disposición y una disciplina importante. Vamos a lograrlo porque tú puedes y para eso estoy aquí para apoyarte, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hablamos más, menos, más. ¿Por qué es más, menos, más? Porque el cerebro no se acuerda de lo del medio conscientemente. Te lo pudiera explicar más claro, pero ya el tiempo lo tenemos encima. Imagínate que si yo te pido que memorices números del 1 al 10, pues no va a haber problema, pero si yo te los revuelvo y te hago este ejercicio, o te pongo 15 números así revueltos, te vas a acordar de los primeros números y de los últimos números. Los del medio muy probablemente se te van a perder y los vas a empezar a agrupar por pares o por trinas para que sea más digerible. Es como nos aprendemos el número telefónico. Los vamos agrupando para que sea más fácil identificarlo. Entonces, el inconsciente detecta el principio, el consciente detecta el principio y el final. El inconsciente detecta el del medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú le hablas así al joven de que lograste esto, tuviste esta falla y puedes lograr esto, más, menos, más, el inconsciente del niño sí va a agarrar, sí va a entender que la regó y el consciente se va a acordar nada más de lo positivo y del final del principio. Y eso va a hacer que el niño, el joven o el adolescente no sienta el fregazo de que lo estás regañando, sino más bien lo va a tomar como un aliento. Entonces, funciona con adultos también, ¿eh? Con pareja también, con papás, con todo el mundo funciona, pero en este caso lo estamos trabajando con adolescentes. Muy bien, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Para irme ya con lo último porque voy atrasadito. No, profe, todo bien. Ok, bueno, gracias a la que le estoy dando la clase. Y bueno, los adultos, presentarse con sus credenciales y experiencia, eso es fundamental porque te van a ver muy joven de principio y van a dudar de tu capacidad. No es que no seas capaz, pero la gente, lamentablemente al principio tiene este juicio. Como está joven no sabe o le falta experiencia. Puede ser que sí carezcas un poco de experiencia, sin embargo, no quiere decir que no seas bueno, ¿ok? Entonces, preséntate con sus credenciales, mi nombre es tal, tengo esta formación, tengo tanta experiencia en esto y demás. Yo te recomiendo que tengas tu cédula a la mano. Ahora la cédula ya es diferente, ¿no? Pero antes nos daban una tarjetita
No te quedes con con el original, sácale una fotocopia y tenlo ahí a la mano, al igual que con tus credenciales. Con tus credenciales quiere decir tu título, tus diplomados, todo esto, tratas de tenerlo a la vista para que ellos lo vean, porque mucho adulto viene con este juicio de que sabe más si es más joven que yo, entonces esto mitiga mucho la ansiedad de saber si está o no con un experto. Entonces, a lo mejor tú puedes tener 40, 50 años y te cuidas muy bien y te ves joven, de todos modos van a tener el juicio, ni siquiera por tu edad, sino por tu apariencia. Obviamente está de más decirte que cuides tu apariencia como nutriólogo. Es un juicio muy grande, sin embargo, es muy importante que lo veas por la cuestión de la psicología de las personas. Un nutriólogo o nutrióloga que no cuida su peso, pues obviamente es como profesar en lo inadecuado, en lo incongruente. Entonces, busca eso. Tampoco tienes que estar super fitness. Si lo quieres hacer, pues adelante. Pero al menos delgado, eso pudiera ser dentro de tus estándares, peso y talla, obviamente. Y eso va a dar muy buenas credenciales por inicio. Evitar exponer tu historia ante el paciente. Es decir, no les cuentes, no es un monólogo donde tú cuentas tu historia de vida, ¿no? Fíjese que a mí me pasó lo mismo, pero yo lo logré porque hice esto y hice lo otro. Porque entonces el juicio de la persona se activa nuevamente y va a pensar, sí, usted, pero yo no, por eso vine. ¿Okay? Entonces, evita exponer tu historia ante el paciente. Evita comentarios inadecuados, como decíamos de las bromas, obviamente es empático. Y sobre todo, ustedes que son jóvenes, sobre todo, inicien hablando de usted, ¿ok? El usted o hablarle a las personas por su apellido es una barrera, ¿ok? Sobre todo cuando no quieres mezclar sentimientos, funciona mucho con los docentes, funciona mucho con las autoridades, pero tú cuando llegas y atiendes a una persona, eres un profesional, entonces habla iniciando de usted, por ejemplo, señor Pérez, señor López, que lo tiene aquí, señora González, o no sé, lo que sea el apellido, ¿no? Señor Zúñiga, señorita Castillo, si es señorita, ¿no? O sea, si no está casada. Socialmente es un show, pero bueno, señorita Calderón, como esté, ¿no? La persona. Pero háblale de usted. Si la persona te da la autorización y te dice, no me hable de usted, entonces ya la puedes tutear, ¿ok? Muy bien, entonces, Katia o Ana Paula o no sé, Guadalupe, Carelli, Aarón, ya cuando tú le hablas, cuando ellos te dijeron, no me hable de usted, solamente así, ¿ok? Porque si tú llegas y te toca un adulto y, ¿cómo estás, Guadalupe? Y tú eres más joven, vas a sentir que lo estás tuteando. E inconscientemente, por este reflejo de la edad o de la apariencia, va a considerar que tú le tienes que hablar de usted porque él es mayor que tú. Entonces, síguele el fluir a la entrevista y síguele el fluir a la psicología de tu paciente, cliente. Entonces, háblale de usted desde el principio. Solo que él te quite esta línea, esta barrera y te diga, hábleme de tú porque me hace sentir vieja, o jajaja, jujuju. Bueno, muchas gracias, fulana de tal o fulano de tal. Pero no lo hagas, no llegues hablando de tú. No hay nada mejor para el ser humano que le hablen de tú. Eso es súper, eso es lo que más lo hace sentir importante al ser humano, que le hablen de tú. Por ejemplo, que me digan a mí, Eduardo, me emociona que hablen de tú, ¿no? O que te reconozcan por tu nombre, eso emociona. Sin embargo, cuando tienes un servicio profesional, es importantísimo que por educación inicies hablando de usted. Repito, te quita la autorización, te quita el bloqueo, entonces puedes hablar. Pero si no lo quita, déjalo, aunque te incomode. Es parte de lo funcional. Y brindar, evita juguitos y demás. Obviamente, pues tú lo sabes más que yo. Brindar agua, sobre todo cuando un paciente se altera, cuando empieza a llorar o cuando un paciente empieza a tener una crisis de ansiedad, en algún momento puedes brindarle agua, sobre todo agua fría. El agua fría baja inmediatamente la ansiedad o el estrés de una persona. Entonces, eso, porque el agua templada
es diferente. Recuerda que somos 80% agua, entonces el agua hace contacto con nosotros y esto va a bajar la ansiedad. Entonces yo te recomiendo agua fría, ahí en botellitas o en vasitos desechables, aunque ahorita ya no están tanto permitidos, pero bueno, o ya no son tan bien vistos. En un vasito contenedor chiquito, ya con eso. Bueno, vámonos pues con el preguntas o dudas sobre adultos. No, profe. Muy bien, vámonos No, profe. bien. Ok. Entrevista clínica. Es importante cuando tú veas, ya voy bien atrasado, pero bueno, me apuro. Cuando tú veas un paciente, es importante que le hagas el encuadre temporoespacial. No sé si alguien lo ha escuchado, si no, se lo platico. Esto es sobre todo cuando ves que alguien como que se encuentra desubicado, a lo mejor por alguna noticia o a lo mejor porque físicamente está teniendo algún desajuste orgánico, pregunta, o después de un choque también se pregunta esto, o de un impacto físico importante, un golpe en la cabeza sobre todo, si lo ves desorientado, pregúntale esto. Y eso tiene que ver ya con la entrevista clínica. La ubicación temporoespacial es ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Y qué día es hoy? Esas son las 3 preguntas claves de la ubicación temporoespacial. Puede haber más preguntas, pero esas son las 3 básicas. Repito, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Y qué día es hoy? Esa es la ubicación temporoespacial. En la entrevista clínica, vístete formal. Te repetían en la de cómo afrontar una entrevista online. Formal quiere decir que si tú eres nutriólogo, pues puedes utilizar la bata, más bien la filipina, sin ningún problema. Evita usar, en el caso de mujer, escote, en caso de hombre, ropa sumamente ajustada. Si tú eres fitness y quieres demostrarlo, pues sí, pero recuerda que eres el nutriólogo en este momento, no eres el modelo que está demostrando esto, entonces viste formal. Si usas la filipinas, te va a ayudar obviamente a cubrir gran parte de tu imagen frontal. Sin embargo, si no la quieres usar, viste formal con más razón. Evita llevar la ropa deportiva y que nomás te pusiste la filipina. Evita usar leggings en el caso de las mujeres o en los hombres pantalones entubados. Recuerda, es una imagen profesional. A no ser que el evento en el que vas como nutriólogo es un evento deportivo y tienes que estar ahí sí puedes ir ya a fitness sin ningún problema. Pero recuerda que un espacio es para una cosa y otra cosa es otra cosa. Decoración acorde al nicho, pues si vas a trabajar con niños, que sea infantil. Eso sí, los colores, independientemente del rango de edad con el que trabajes, son claros. Evita usar colores estridentes. Yo sé que de pronto por marca los nutriólogos quieren usar el verde o el naranja porque tienen que ver con el hambre, con la energía, o con los alimentos o con la salud, un azul, pero evita los colores fluorescentes, al menos en el consultorio. Si tu marca es así fluorescente o te quieres distinguir por colores fluorescentes, que tu espacio de trabajo no sea así, porque un color muy estridente, muy chillón, va a perder la concentración de lo que quieres hacer, que lo que te decía, colores muy, muy claros. La ubicación del consultorio, ahí les va, tiene una colocación, no es como se te antoje. Eso es por default, así está recomendado. Tu consultorio, hacia donde esté la puerta, o sea, imagínate que frente a tu escritorio está la puerta, el que debe de quedar del lado de la puerta es el paciente. Siempre debe quedar el paciente del lado de la puerta, ¿ok? No puedes quedar tú del lado de la puerta. Si vas a girar tu consultorio porque te enfada del lugar, para donde lo gires, el paciente tiene que quedar de lado a la puerta. ¿Es recomendable que la puerta quede detrás del paciente? Sí. ¿Por qué? Porque si quedan de lado o el paciente queda frente a la puerta, o sea, de que tú das la espalda a la puerta y el paciente está mirando hacia la puerta, primero, él está muy lejos de la puerta y segundo, se puede distraer con lo que esté atrás de ti. Entonces, lo recomendable es más bien que el paciente quede hacia la puerta y tú lo más lejos de la puerta. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son sumamente ansiosos o de pronto con algunos rasgos de paranoia muy sensibles, muy a flor de piel, y lo primero que buscan es la salida. Entonces, si tú te interpones en la salida, va a elevar la ansiedad y va a dar la sensación de que no va a salir de ese lugar o no va a poder salir cuando él quiera. Entonces, siempre el paciente queda hacia la puerta,
¿ok? No te pongas tú hacia la puerta. Eso es fundamental que lo tengas Bueno, visibles reconocimientos y estudios, permisos y demás que te den, y eso lo tienes que tener muy claro. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Los leo, los escucho? No, profe. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entrevista de trabajo, bueno, evitar distractores. Si ya estás trabajando en un lugar y como nutriólogo, tienes que evitar que haya muchos distractores. A veces es imposible porque el ruido pues ya está en la organización y no lo puedes bloquear. Área de trabajo limpia, ¿ok? Aunque seas el nutriólogo, siempre debe estar limpio o limpia. O sea, me refiero que no dejes que se te acumule la basura, no tengas comida ahí encima. Existe el área de comida regularmente en las empresas, ve y come al área de comida, no comas en tu consultorio porque se apesta y no hay nada más incómodo que llegues con el nutriólogo, con el psicólogo y huela a torta o a pozole o a yo qué sé. Entonces, la vestimenta de acuerdo a la empresa. A veces no necesariamente en la empresa vas a ocupar la filipina, algunas veces sí se la ponen como para identificar que él es el nutriólogo o el médico, según sea el contexto. Entonces, pues manéjalo como te lo indiquen ahí. Cuidar tiempos y áreas. Recuerda muchas veces que si hay empresas que tienen un nutriólogo de cabecera para atender al personal, los tiempos que no sean durante la sesión de trabajo de la empresa, o si va a ser así, pues con los permisos adecuados, porque no se trata de que sí le des el servicio a tu compañero de trabajo, pero tampoco que se vaya a meter en broncas legales, y las áreas, obviamente, que estén adecuadas a esto. Y el doble vínculo laboral, bueno, aquí tienes que tener muchísimo cuidado con las cuestiones de que vas a hacer amistades en el trabajo y aparte vas a ser el nutriólogo de ellos, entonces ten mucho cuidado porque muchas personas después, dentro de sus rasgos personales, piensan que tú eres amigo de tal y entonces si ese fulano tiene dificultades con otro, que tú vas a ir a contarle lo que la otra persona te dijo, o sea, el secreto profesional se pierde, eso es lo que piensan. Entonces, trata de evitar el doble vínculo. Es decir, afuera sí somos amigos, aquí adentro todo soy parejo para todos. Evita ser muy como del grupito de unos, sino del grupito de otros. Es una situación complicada por el doble vínculo, pero evita siempre el doble vínculo. Sé el compañero de todos, aunque seas el amigo de algunos en privado, pero en el área laboral es igual. Y evita pues andar en el chisme. Actividad en clase, bueno, ahí está en el Classroom, te lo voy a dejar para que te lo lleves de una vez. Son 10 preguntas de verdadero o falso, ya no lo alcanzamos a hacer, pero ahí las haces, por favor, repito, en Classroom están 10 preguntas de verdadero o falso, ya sabes, ¿no? Llévatelo de tarea para que no andes corriendo con esa situación. Y bueno, tarea, ahí va la tarea para los que están con la duda, igual que yo. Autoaplicarse el formato de entrevista y enviarla, ¿sale? El formato de entrevista. ¿Cuál entrevista? Ahí ya te dejé en el Classroom, ahorita a las 11 se te va a abrir la tarea y ahorita también está ahí ya en la clase del día de hoy. Está el formato para ustedes que son los nutriólogos. Probablemente utilicen otro formato. Si no están utilizando otro formato, utilicen de preferencia todos, aunque ya estés utilizando otro formato. Las primeras 6, 7 páginas aproximadamente son la entrevista, la anamnesis nutricional. No me la inventé yo, también me puse de tarea y me asesoré con nutriólogos para ver si era funcional esa anamnesis, me dijeron que sí, y también en la parte de abajo de esas 7 primeras hojas viene cómo se desarrolla la anamnesis, es decir, qué cosa está evaluando cada área. Léetelo y aplícalo. Recuerda, conmigo no vas a trabajar el contenido de la entrevista, sino cómo aplicar una entrevista para que el día que llegues a una entrevista, independientemente del contenido, la puedas aplicar. Entonces, llevas 2 tareas, bueno, 3, ¿no? La de las preguntas, autoaplicarte el formato de entrevista que está ahí en tu día de clase, el día de hoy, ahí está el formato de la entrevista de la anamnesis nutricional. Aplícatelo como si tú fuera tu paciente, que ahí tal cual te lo pide, y aplícale la entrevista a un compañero y videográbate. ¿Cómo lo vas a hacer? A un compañero, si es que alguno accede. Si se te complica mucho este asunto, la respuesta de las sopas de letras se las voy a subir a la sesión ahorita, Zúñiga, para que la tengan ahí y la puedan
la puedan ver. Repito, en el asunto de la tarea del día de hoy, aplicar la entrevista a un compañero si es que alguno accede o no se te complica. Si tú en casa tienes, por eso está el asterisco, si tú tienes en casa alguien que te quiera apoyar con esa entrevista, pues no hay problema, que ahí te apoyen en casa. Ojo, no es tan importante que salga el entrevistado, ¿sale? Ahorita lo que me interesa es que tú vayas teniendo desarrollo. Y hay que enviar el video por Classroom, ¿sale? Entonces, repito, terminas el cuestionario, te aplicas la entrevista que está ahí y aplícale la entrevista a un compañero o a un familiar y sobre todo videográbate, porque esta va a ser la metodología que vamos a utilizar y le envías por Classroom, que también se va a aperturar en un momento más esa pestaña. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Sí, profe. A ver, dígame. Lo que subió en PDF de la anamnesis nutricional quiere hasta la página 13, que evaluemos todo eso en la entrevista. Lo que tú crees que se pueda, ¿sale? Porque a lo mejor habrá detalles de pesar, medir y no tienes, a lo mejor si eso sí lo tienes, ¿no? Pero a lo mejor las cuestiones bioquímicas y demás, pues no hay cómo evaluarlo, te lo puedes brincar, lo más que puedas de la anamnesis. ¿Me escuchó? ¿Escuchó? Sí, gracias. Ok, lo más que pueda. Si hay cosas que no puede porque no tengo las herramientas o cómo obtengo esto, no lo haga. Lo más que pueda nada más. Me decía acá Zúñiga que se le complica. Ok, trate en el caso de usted, Zúñiga, en esta, más que va a funcionar escuchar su voz, porque es importante ver cómo la entonación que usted va dando, porque eso es para ustedes más que para mí. Pero va a llegar un momento en que sí vamos a empezar a necesitar grabarse, autograbarse. Regularmente esto se omite cuando hacemos presencial, porque ahí la práctica la hacemos en el grupo, pero pues las situaciones que tenemos pues salen mucho de nuestras manos y es la única manera hasta este momento que pudiera ser muy funcional autograbarse. Busque la forma en que pueda en las próximas sesiones ya tener algo para videograbar. Puede ser del celular, ¿eh? No es necesario que sea así ultra máquina, ¿sale? Entonces sí, le encargaría, pudiera hacerlo en esta ocasión solamente, Zúñiga, por ahí por audio, pero sí sería muy recomendable que vaya buscando ahí algo para videograbar, porque sí lo vamos a ocupar. ¿Quién más tenía una pregunta? Yo, profe. A ver. Entonces nos vamos a aplicar lo que viene siendo la anamnesis a nosotros mismos y luego ya alguien más. Ok. Así es. Sí. Okay. ¿Cómo aplico la anamnesis nutricional si yo estoy estudiando psicología? ¿A poco eres de psicología, Luna? No sabía. Según yo todos eran nutriólogos. Ok, te subo ahorita la anamnesis psicológica, también la tengo. Es que en el otro grupo tengo puros psicólogos y nutriólogos y criminólogos, y según yo aquí eran puros nutriólogos. Y no ha dicho nada, Luna, a la hora que habla. Le subo en un momento más la anamnesis psicológica para que la tenga y la aplique igualito, ¿no? Se videograba y lo mismo, nada más que el contenido obviamente va a cambiar. Hay muchas cosas que a lo mejor ustedes, por ser nuevos en nutrición, no han visto todo eso y se quedan patinando de, ay, ¿y esto qué quiere ser? ¿Cómo se hace? No hay problema. No busco el contenido, para que no se sientan como que, ching, ¿cómo lo voy a hacer? Esta primera práctica es así, al ahí se va, a ver cómo se sienten ustedes y cómo lo van haciendo. Vamos a irlo haciendo durante la sesión para que vayan mejorando. Repito, si hay mucho contenido que no conoces, a lo mejor porque todavía no te lo han enseñado en la carrera, no hay problema. Esa es la idea, que vayas apenas fogueándote con esto. No estoy esperando la respuesta correcta de los aminoácidos y demás, y a lo mejor todavía no lo has visto. Entonces, no te preocupes por eso. ¿Sale? Entonces, llénenlo con lo que ustedes comprendan, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes creen que pudiera ser. No le hace que lo hagan mal. Repito, no busco el contenido, sino la forma en la que te desarrollas durante la entrevista. ¿Alguien más? A ver, dígame. Esas dos tareas es con la misma páginas, hojas que nos envió. El link del formulario es para
para la actividad en clase, la que siempre hacemos, ¿no? La de 15 minutos, que es un cuestionario de lo que vimos en la sesión. La anamnesis se va a subir en una tarea en Classroom que ahorita ya les está apareciendo. Igual, si alguien de ¿Tiene pronto... que grabar una o las dos? La autoaplicada del formato, nomás lo subes. Y la de el video, sí, ese sí lo subes. Ok. Ese sí lo grabas. Profe, Gracias. tengo una pregunta. A ver, ¿Quiere, aparte del video de la anamnesis nutricional a un compañero o persona de nuestra casa, quiere que le enviemos el documento de los datos donde lo escribimos? ¿O solo el video? el que a un compañero o a una familiar o alguien que te apoye, no, nomás el Sí. video, sin el Ah, documento. ok. Y el que de tú- nosotros, el ese sí lo documento. subes, ese es el documento. Ah, ok, Profe. gracias. Ándale pues. Profe, ¿Alguien más? ¿Sí? Lo del formulario de cierto o falso ya no me parece disponible. Sí, es que todavía no lo había habilitado y por eso estaban ahí, atoraditos. Y ya ya los acabo de habilitar. Ya lo pueden, ya nomás le dan refrescar y ya quedó. Ok, ¿Sale? gracias. Mande. Yo tengo una clase ahorita y no voy a poder contestar la actividad de la clase. Se va a ¿Cuánto quedar tiempo? se va a quedar aperturada todo el día de hoy. ¿Todo el día? Ok. Gracias. Sale. De nada. ¿Alguien más? Para que yo sé que ya están iniciando otra clase, ya me les atravesé. sí, profe, tenemos examen. Corran, Sí, corran, profe. para que reprueben todos a gusto. Ay, qué bonito. Ay, gracias. Bueno, si a alguien le surgiera alguna duda más adelante, mándenme un WhatsApp, no, ahí por el tablón y ahí estoy al pendiente. Que tengan excelente día, jóvenes, demás, que tengan excelente vida. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Bye, profe. Gracias, profe.